En este video vamos a continuar hablando de funciones, pero desde una perspectiva diferente. La idea es hablar hoy del alcance que tienen las variables. Por alcance se entiende, ¿sí?, de qué lugar podemos llamar, ¿sí?, o acceder al contenido que tiene una variable. Y eso vamos a ver que en particular con las funciones, ¿sí?, genera una nueva perspectiva que no habíamos abordado hasta ahora. Podemos hablar, en primer lugar, que una variable se puede acceder desde cualquier parte de nuestro programa, ¿sí?, o cualquier parte de nuestra función, que significa que podemos pensar que dentro de cada una de nuestras funciones, ¿sí?, tenemos un ámbito, un marco, dado por, no sé, una función 1, en el cual, ¿sí?, podemos tener variables a las cuales podemos acceder siempre y cuando llamemos a estas variables dentro de la función. Pero bien, existe otro tipo de ámbito que solemos llamar el ámbito global o marco global, ¿sí?, que es donde solemos escribir nuestro programa, en el cual muchas veces llamamos las funciones. Esto solemos hablar de programa y a veces hablamos de programa principal, donde también podemos tener variables. Podemos tener más de una función, ¿sí? Por lo tanto, uno podría pensar tener una función 2 y dentro de esa función 2 también definir otras variables. ¿Cuál es la diferencia entre las variables que están en nuestro ámbito que llamamos global y los ámbitos que vamos a llamar local a la función? La diferencia es que las variables que estén dentro de un ámbito local, como es una función, van a conocerse como variables locales y solo las vamos a poder utilizar siempre y cuando estemos dentro de la definición de la función. En cambio, aquellas variables que sean globales, vamos a tener no solo la posibilidad de utilizarlas en nuestro programa, sino que también, en general, salvo una excepción que vamos a discutir sobre el final de este video, vamos a poder acceder a estas variables desde nuestras funciones, ¿sí? Por lo tanto, podemos pensar que las variables que están dentro de una función podemos solo acceder dentro de la función, mientras que las variables que son globales podemos acceder en principio dentro de nuestro programa, pero también va a ser posible, ¿sí?, acceder desde nuestras funciones. Bien. Bueno, veamos esto un poco en la práctica para comprender mejor qué es lo que estamos hablando. Y vamos a tomar el ejemplo, ¿sí?, un ejemplo sencillo de una función. En este caso es una función que define, bueno, crea una lista de ceros, ¿sí?, donde la cantidad de elementos está dada por el argumento n, y comienza creando una lista vacía y luego la va poblando de ceros, ¿sí?, en este caso de n ceros. Como bien sabemos, esta función hay que llamarla, por lo tanto, si yo llamo a la función, en este caso con el argumento que es el valor 3, y la ejecuto, obtengo lo que vemos abajo en la salida, que es una lista de 3 elementos donde cada uno de ellos es un 0. ¿Bien? Ahora bien, una de las preguntas que nos podemos hacer es que dentro de nuestra función lista de ceros tenemos variables, ¿sí? Una de esas variables es la misma lista. Podríamos preguntarnos entonces si es posible que yo pueda acceder desde mi programa, ¿sí?, a esa variable lista y, por ejemplo, imprimirla, ¿sí?, por pantalla. Si ejecutamos ahora nuevamente esto, vamos a ver que obtenemos un error donde se nos indica que no se o se desconoce, ¿sí?, el nombre lista. De alguna manera hemos querido acceder dentro de una función, perdón, dentro de nuestro programa a una variable cuyo alcance estaba limitado al interno de nuestra función. Esta variable lista es una variable que es local a la función. Ahora bien, ¿cómo hacemos entonces si quisiéramos tener una variable global?
Bueno, lo que tenemos que hacer es desplazar, por ejemplo, nuestra variable lista, ¿sí?, al programa. Esto lo vemos en este ejemplo, donde fíjense que antes de la función, ahora tenemos una variable que es lista, la cual la hemos inicializado con una lista vacía. Bien, hemos comentado también dentro de nuestro programa, ¿sí?, la variable que antes referíamos como local, por lo tanto esto no tiene efecto, ¿sí?, es como que no estuviera en nuestro código. Ahora bien, ¿qué va a pasar si ahora ejecutamos este código? Fíjense que lo que vamos a hacer es imprimir lo que nos devuelve la función lista ceros cuando nuestro argumento es 3, y luego vamos a tratar de imprimir también nuestra variable lista, ¿sí? Nuestra variable lista, fíjense que existe en nuestro programa, pero también es utilizada por nuestra función, ¿sí?, la cual se encarga de agregar los elementos nulos o tantos elementos nulos como n sean necesarios. Bien, si ejecutamos esta función, ¿sí?, vemos que efectivamente ahora estamos imprimiendo dos veces la lista. La primera, tomando lo que nos devuelve nuestra función lista, bien, y la segunda vez directamente imprimiendo la variable lista, que es la variable que se modificó dentro de la función lista de ceros, ¿sí? Fíjense que en realidad uno podría hacer el llamado a la función, en este caso lista de ceros con 3, sin imprimir. Esto obviamente solo nos haría entonces que lo que se imprime es la variable lista, y en este caso en particular tampoco resulta necesario, ¿sí?, pensar que la función nos tenga que devolver algo, ya que la función va a trabajar sobre una variable que tiene alcance global, ¿sí? Por lo tanto tampoco sería importante que nos devuelva algo, simplemente basta llamarla, y sabemos que luego si imprimimos o utilizamos la variable lista, vamos a obtener el resultado, ¿sí?, de todo lo que nuestra función modificó a esta lista. Si volvemos a ejecutar, ¿sí?, vemos que efectivamente obtenemos entonces la lista, donde esta lista tiene un alcance global, ¿sí? Fíjense en este caso, entonces vemos cómo nuestra función está pudiendo acceder, ¿sí?, a esta variable global, que era un poco lo que indicábamos, ¿sí?, en nuestro pizarrón, ¿sí?, con esta flecha, ¿sí? Estas flechas, ¿sí?, donde dijimos que una función puede acceder a una variable de alcance global, es justo el caso del ejemplo que estamos analizando. Podemos también tratar de ver esto en CodeRunner. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a utilizar el primer ejemplo que teníamos recién, ¿sí? Vamos a ver que lo que tenemos es, se va a crear, tenemos ahí, fíjense, nuestra lista, que de alguna manera nos está indicando en el Python Tutor que pertenece a un marco global, ¿sí?, donde vamos agregando los ceros. De esa manera obtenemos, ¿sí?, finalmente una lista, que es la lista global, donde nuestra función se ha encargado de agregar la cantidad de ceros necesaria. Ahora, existe otro caso, ¿sí?, donde podríamos ahora dejar tanto una variable global lista y una variable local que también vamos a llamar lista. De alguna manera lo que buscamos ahora es comprender qué es lo que sucede cuando usamos el mismo identificador, el mismo nombre, tanto para una variable global, como la primera, como también para una variable dentro de una función que es una variable local. Bien. Si vemos este ejemplo, entonces ejecutamos este código, vemos que la salida, ¿sí?, al primer print, donde imprimimos la lista, es una lista vacía. Mientras que cuando imprimimos el resultado o lo que retorna la función lista de ceros con el argumento 3, es efectivamente una lista con 3 elementos, ¿sí? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que en principio estamos hablando de listas diferentes. La primera, global, ¿sí?, es muy diferente a la segunda,
que tiene un alcance local. Y nuestro programa o nuestro intérprete de Python perfectamente las está manteniendo separadas como dos listas que por más que utilicen el mismo identificador, ¿sí?, no entran en este caso en conflicto, sino que una se maneja localmente, ¿sí?, y la otra globalmente. Ahora bien, si yo quisiera ver esto en CodeRunner, vamos a visualizar la ejecución. Vamos a ver que efectivamente tenemos a nivel global una lista vacía, ¿sí?, que es la que hemos creado, y ahora cuando llamemos a nuestra función, vamos a ver que en un momento se crea una lista, ¿sí?, que pertenece o tiene alcance interno a la función, ¿sí?, cuyo nombre también es lista, que comienza como una lista vacía, pero luego, ¿sí?, la vamos llenando con los elementos ceros. Fíjense que acá es claro ver cómo tenemos una lista de alcance global y una lista, ¿sí?, de alcance local. Por lo tanto, las dos, ¿sí?, trabajan en forma independiente. De alguna manera, algo que quizás es más correcto decir, es que cuando utilizamos la lista local, de alguna manera esta tiene prioridad sobre la global. Es decir, cuando estamos haciendo lista append 0, estamos siempre hablando de la lista más cercana, en este caso local, y el intérprete no se está confundiendo con la lista global. Ante la duda si gana la local o la global, siempre se va a preferir o se va a considerar la lista local. De esta manera, entonces, hemos discutido lo que son los alcances de las variables, tratando de identificar aquello que es el alcance local interno a una función, del alcance global, ¿sí?, que va más allá de las funciones, y nos permite en muchas ocasiones tener acceso a la variable local, perdón, a la variable global desde nuestra función, ¿sí?, pero también hemos visto que siempre que exista algún tipo de conflicto, siempre se va a utilizar la lista con alcance local.